La nieve caía sobre la vasta estepa como una mortaja interminable. El viento arrastraba cristales de hielo que chocaban contra las lonas de los camiones soviéticos, haciendo vibrar los motores estacionados frente a un complejo que aún no aparecía en ningún mapa oficial. Era el 3 de julio de 1947, y la base de Kapustin Yar acababa de completarse en las profundidades del óblast de Astrakán, al este de Volgogrado, donde ni los pastores ni los fantasmas de la guerra se atrevían a quedarse por mucho tiempo. Desde los últimos días de 1945, ingenieros y científicos alemanes, algunos voluntarios, la mayoría arrancados a la fuerza de las ruinas del Reich, habían sido llevados a esta zona desolada. A cambio de clemencia y ciertas comodidades, debían colaborar con los soviéticos en lo que sería el proyecto militar más ambicioso de la posguerra. Su objetivo, reconstruir y superar el arsenal nazi a partir de los diseños de cohetes V2, archivos de la sociedad Thule y planos de aeronaves que jamás llegaron a completarse. El responsable político de la base era un hombre delgado, con un ojo de vidrio y un acento que venía del este, el comisario Víctor M. Ledenov, un creyente absoluto en el poder del secreto y el silencio. Pero había algo más. En privado, Stalin había ordenado al NKVD que evaluara todos los testimonios relacionados con fenómenos aéreos no identificados durante la guerra. Una red secreta de recolección de información se desplegó entre campesinos, soldados y antiguos oficiales nazis. El dictador georgiano, aferrado a la idea de que el conocimiento extraterrestre podría inclinar la balanza global, se obsesionó con los informes de los llamados platillos voladores. Y según ciertos registros, la región de Kapustin Yar tenía un largo historial de luces errantes y visitantes caídos del cielo. Stalin, sin admitirlo nunca en voz alta, creía que la base podía funcionar como un anzuelo para atraer inteligencia no humana. Por eso el diseño del complejo, extraño y perturbador, seguía patrones geométricos que los arquitectos no entendían. Algunos decían que era para facilitar la comunicación con entidades superiores. Otros murmuraban que seguía esquemas rituales. La mayoría, simplemente, no preguntaba. La noche del 4 de julio de 1947, mientras el mundo estaba atento al caso Roswell, los radares de Kapustin Yar registraron un eco metálico en el cielo. A las 11:02, una anomalía de forma cilíndrica, sin transpondedor y sin señal de propulsión visible, apareció a 11,000 metros de altura sobre la región. No respondía a comunicaciones ni seguía trayectorias lógicas. Fue entonces que el piloto Artyom Belov, al mando de un MiG-9 experimental, recibió la orden de interceptar. Desde su cabina, Artyom alcanzó a ver el objeto, alargado como un habano, negro mate, sin ventanas ni luces, y completamente silencioso. Flotaba con la quietud de un cadáver en el agua. Lo tenía en la mira cuando escuchó un chirrido agudo en sus auriculares. Al momento de disparar su primer proyectil, una luz púrpura emergió del objeto y envolvió su nave. La radio se cortó. Las últimas palabras registradas por torre de control fueron: "Esto no es humano". Ambas aeronaves cayeron al suelo, separadas por apenas 2 kilómetros. Lo que vino después fue inmediato. La unidad de rescate 42, comandada por el coronel Igor Krestov, llegó al sitio sellando el perímetro. El MiG estaba destrozado y el cuerpo de Belov irreconocible, pero lo que captó la atención de todos fue el segundo impacto. Entre árboles calcinados y tierra chamuscada, descansaba una nave parcialmente enterrada, aún humeante. No había rastros de soldaduras. Su superficie parecía viviente, como si respirara lentamente.
El protocolo era claro. Cualquier objeto de origen incierto debía ser llevado a las instalaciones subterráneas, construidas bajo la fachada de silos nucleares. Con una grúa especial, arrastraron los restos hasta la base, ignorando el calor que aún emanaba. Aquellos que se acercaron demasiado comenzaron a experimentar dolores de cabeza, hemorragias nasales y, en un caso, pérdida de conciencia. La nave fue desmontada por partes. En su interior encontraron dos cuerpos carbonizados, humanoides pero con proporciones imposibles, cráneos alargados, piel oscura y fibrosa, manos de 6 dedos. Los restos fueron embalados y enviados al Instituto de Problemas Médicos de Moscú, bajo máxima seguridad. El comisario Ledenov envió un único mensaje a Moscú, cifrado y urgente. Decía: hemos cazado un dios de metal. Pero sus huesos nos observan. Desde esa noche, las puertas de Kapustin Yar se cerraron al mundo. Nadie más entró sin autorización directa del Kremlin. Y dentro, comenzaron a pasar cosas que los registros jamás mencionaron oficialmente: luces que salían del suelo, ecos que no respondían a nadie, sueños comunes entre los soldados de guardia. Lo derribado no estaba muerto. Solo esperaba que alguien intentara comprenderlo. El invierno del 48 se filtraba por las paredes de hormigón como un veneno invisible. Bajo Kapustin Yar, donde los planos no llegaban y la lógica no importaba, las luces nunca se apagaban del todo. Nadie hablaba en voz alta. Nadie preguntaba qué era ese departamento, sellado por puertas dobles y protegido por centinelas que jamás rotaban. Los restos del objeto caído, almacenados en el núcleo subterráneo, se conservaron en cámaras presurizadas construidas a toda prisa. Las paredes estaban recubiertas con un nuevo metal desarrollado en los laboratorios de Sverdlovsk, una aleación tan densa que absorbía ondas de radio y sonido. Nadie confiaba en que ese silencio fuera suficiente. Los cadáveres alienígenas, aún en estado de putrefacción química, fueron trasladados al Instituto de Problemas Médicos en Moscú. Los doctores no tardaron en notar algo anómalo: a pesar de la descomposición evidente, las células no morían. No de la manera humana. Había una actividad subatómica, una vibración, como la llamaron, que persistía entre tejidos muertos. El científico jefe soviético, el doctor Ilya Grigoriev, escribió en su bitácora: estos cuerpos no se rinden a la muerte. Tal vez son inmunes a ella. Tal vez están dormidos en su verdadero tiempo. La biología aquí es secundaria, esto es ingeniería metafísica. 3 días después, Grigoriev desapareció sin dejar rastro. En Kapustin Yar, las investigaciones se intensificaron. El Comité Central había autorizado un grupo ultrasecreto llamado Operación Vorona, cuya tarea era replicar las condiciones del evento aéreo, la energía emitida por el objeto, la forma de vuelo, y lo más inquietante, la respuesta sensorial que algunos oficiales reportaban al estar cerca de los restos. Uno de ellos, el teniente Arkady Shevchenko, un joven oficial de señales, fue hallado de rodillas frente a una de las piezas del fuselaje, murmurando una lengua que no hablaba. Lo único que pudo decir, cuando fue sacado a la fuerza, fue: ellos no están muertos. Nos están enseñando. A la semana siguiente, Shevchenko se arrojó desde una torre de vigilancia. Mientras tanto, varios científicos alemanes del proyecto inicial empezaron a mostrar signos de inestabilidad, pesadillas recurrentes, lapsos de memoria, terrores nocturnos. Uno de ellos, el físico Klaus Everard,
afirmaba haber tenido una conversación mental con una conciencia atada a uno de los cuerpos. En su diario, encontrado tras su repentina muerte por infarto, escribió: "No es una máquina. No es una nave. Es un cuerpo. Y estamos dentro de su cráneo. Suicidios. Silencios. Documentos tachados con tinta negra". Todo esto hizo que el KGB interviniera y aislara el sector completamente. Los soldados que custodiaban las puertas del departamento rotaban cada 6 horas. Nadie podía dormir más de 2 noches seguidas bajo la misma sección del subsuelo sin pedir ser transferido. Aún así, las alucinaciones persistían. En 1952, tras años de estudios fallidos, una orden directa de Moscú llegó con el mayor secreto hasta la fecha. Se construiría una réplica del diseño de la nave utilizando ingeniería inversa, pero el núcleo sería impulsado por un sistema híbrido, energía nuclear convencional y lo que ellos llamaban impulso residual alienígena. Los encargados del nuevo experimento fueron los ingenieros Polivanov y Semyonov, ambos veteranos del programa Vostok. Durante la primera activación del sistema, las luces de la base entera parpadearon durante exactamente 3 minutos y 33 segundos. En ese lapso, un estruendo, no de este mundo, más parecido al lamento de un metal que sueña, surgió de las paredes. Semyonov perdió el habla. Polivanov desapareció durante horas. Lo encontraron en el hangar principal, de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. No somos la cima de nada. Somos crías, escuchadas desde lejos. Eso fue lo último que dijo antes de caer en coma. El proyecto fue cerrado oficialmente en 1953. Pero los experimentos continuaron, sin informes públicos, bajo el nuevo liderazgo de Lavrent Iberia, jefe de inteligencia. Se reconfiguraron los niveles subterráneos. Se enterraron pruebas. Se sacrificaron voluntarios. Pero algo, ya había cambiado en Kapustin Yar. La base parecía tener un latido. Un rumor de fondo, apenas perceptible, como si la estructura estuviera viva. Afuera, en el mundo, la Guerra Fría ganaba temperatura. Pero en las entrañas de esa base secreta, otro tipo de guerra ya había comenzado. Una guerra contra lo inexplicable. Y contra lo que había despertado. El 12 de abril de 1954, apenas unos días después del cierre oficial del proyecto de replicación, algo comenzó a responder desde los restos del objeto almacenado. Al principio fueron zumbidos intermitentes, luego patrones sonoros no humanos, que interferían con las frecuencias militares. No eran señales de radio, sino pulsos generados desde adentro del metal, como si algo latiera en su estructura molecular. El KGB ordenó un equipo especializado de criptógrafos, lingüistas y físicos cuánticos. Entre ellos estaba la doctora Elena Rusakova, una joven lingüista del Instituto de Lenguas Arcaicas, que había dedicado su carrera a estudiar el lenguaje primitivo y protohumano. Fue traída a Kapustin Yar bajo la clasificación más alta, Nochevoi, de lo que no se habla. Cuando Rusakova fue conducida a la cámara del objeto, ya no parecía un simple fragmento tecnológico. Las superficies habían cambiado sutilmente, mostrando relieves móviles, como si el metal respondiera a la cercanía humana. Nadie entendía por qué ella provocaba más actividad que los demás. Y fue entonces cuando la nave comenzó a emitir una secuencia de imágenes directamente a su mente. No visiones. No sueños. Lenguaje. Conceptos desnudos.
En sus propias palabras, escritas en hojas que nunca llegaron al informe final. No nos hablan con sonidos. Nos dibujan el pensamiento. Lo esculpen. Es un idioma que se siente con el lóbulo occipital y el nervio vago. Es como si recordáramos algo que no vivimos. Como si fuéramos descendientes de una mentira universal. Durante años, Rusakova tradujo fragmentos de aquel contacto. No todo era claro. Algunas secuencias provocaban hemorragias nasales, desmayos o ataques epilépticos en quienes las presenciaban. A otros los dejaban mudos. Se llegó a crear una sala especial, blindada, donde solo una persona por vez podía entrar. Nadie duraba más de 40 minutos sin mostrar síntomas físicos graves. Un dato se repitió en múltiples intentos de comunicación: la forma que hicimos. Parecía ser el nombre con el que los visitantes se referían a su nave, pero también a ellos mismos. A su conciencia. A su forma de existir, como si no fueran seres que usan máquinas, sino seres que son la máquina. Entonces llegó el año 1959. Y ocurrió el incidente del nivel -4. En la madrugada del 23 de octubre, sin aviso previo, todos los sistemas de seguridad colapsaron. Las cámaras del nivel -4, donde se guardaba el núcleo de la nave, se abrieron solas. Las alarmas no se activaron. Se cortó la electricidad. Un equipo de respuesta de 12 hombres descendió. Solo uno regresó. El soldado Víctor Malin emergió con la piel agrietada, como si hubiera sido quemado por dentro. Balbuceaba en un idioma que nadie entendía, pero que Rusakova reconoció de inmediato como idéntico al que había estado traduciendo durante años. Intentaron estabilizarlo. No lo lograron. Murió a las 2 horas. Pero en su delirio final, repitió una frase clara: ya no está dormido. El resto del equipo fue declarado muerto en acción. Pero los cuerpos nunca fueron recuperados. El acceso al nivel -4 fue sellado con hormigón y plomo. Los documentos del incidente fueron archivados bajo el código K47B/fractura de contacto. Nadie más volvió a pisar esa profundidad. En los años siguientes, Rusakova fue apartada del proyecto y recluida en un sanatorio militar en las afueras de Kaluga. Allí dejó cientos de páginas codificadas, ilustraciones, fórmulas y símbolos repetidos una y otra vez. Algunos coincidían con hallazgos arqueológicos de culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Otros eran totalmente nuevos. Una frase se repitió en cada página, escrita en ruso y en esa lengua incomprensible. Ellos no vinieron. Ellos fueron llamados. En 1967, mientras el mundo observaba a los soviéticos lanzar el Cosmos 144, una misión no tripulada al espacio, muy pocos sabían que el verdadero propósito era otro: alejar un módulo experimental con tecnología extraída del objeto caído. El módulo se perdió en órbita al tercer día. Sin embargo, desde ese momento, los científicos de Kapustin Yar comenzaron a recibir señales de retorno, provenientes del espacio profundo, con patrones idénticos a los primeros intentos de contacto. Pero esta vez, no estaban dirigidos a la base, ni a los humanos. Eran respuestas automáticas, enviadas a otra cosa. A algo más allá de la Tierra. Algo que aún no había llegado. Y que quizás, algún día volvería. 1973, durante una remodelación parcial de los sectores subterráneos de Kapustin Yar,
una cuadrilla de ingenieros civiles halló un túnel no documentado que descendía más allá de los planos oficiales. Estaba tapiado con plomo y concreto armado, sellado con inscripciones en ruso antiguo, latín y un símbolo inidentificable para los trabajadores, pero no para los militares. Era el acceso al nivel -5, una sección que, oficialmente, nunca existió. Fue construida en los años finales de Stalin, como una réplica invertida del diseño externo de la base. Una copia subterránea, con proporciones fractales, siguiendo instrucciones derivadas de los diagramas recuperados del OVNI de 1947. No era simplemente un espacio. Era una estructura ritual. El descubrimiento llegó hasta el coronel Vadim Sokolov, un veterano de guerra endurecido por Afganistán, trasladado a Kapustin Yar tras mostrar una habilidad inusual para detectar patrones en campos electromagnéticos y armamento experimental. Sokolov no era un científico, pero era obsesivo, metódico e implacablemente frío. Cuando revisó los planos del nivel -5, notó lo que nadie había dicho en voz alta: el diseño subterráneo coincidía con los patrones fractales recibidos desde el espacio en 1967. No era una copia, era un espejo arquitectónico de algo no humano. Y entonces comenzó a soñar. Al principio, los sueños eran inofensivos, luces suspendidas, voces bajo el agua, estructuras imposibles. Pero luego llegaron los rostros. No humanos. No del todo. Eran como máscaras mal fundidas, como si algo intentara imitar el rostro humano sin comprenderlo del todo. Hablaban en el mismo idioma que usó el soldado Malin antes de morir en 1959. Sokolov, que nunca creyó en misticismo, empezó a registrar cada sueño. Los mostró a los lingüistas que trabajaban con archivos antiguos, y descubrieron que algunas frases coincidían con los escritos codificados de la doctora Rusakova. El metal no murió. Espera. Se adapta al campo mental de su entorno. El espacio recuerda la geometría del llamado. La forma vendrá si el patrón se completa. En 1975, un equipo de ingenieros militares fue autorizado a reabrir el nivel -5. Sokolov no solicitó permiso, exigió descender con ellos. Lo que encontraron no era una cámara abandonada, sino un espacio que parecía haber cambiado durante las décadas en que estuvo sellado. Algunos muros tenían marcas nuevas. Había un zumbido constante que no provenía de ninguna maquinaria. En el centro del nivel, encontraron una sala de forma dodecaédrica, con 12 vértices grabados con símbolos idénticos a los del fuselaje del OVNI. Y en el centro, una cápsula metálica. Cerrada. Sin ranuras. Pero viva. Vibrando. Como si algo estuviera latiendo dentro. En los días siguientes, 2 miembros del equipo de apertura enloquecieron. Uno se arrancó los ojos frente a un monitor apagado. El otro se disparó en la boca después de escribir "No somos los primeros" con su propia sangre en la pared del pasillo. 1979, una nueva unidad de análisis fue creada, Operación Luz Fría, dirigida en secreto desde Moscú. Sus funciones incluían vigilancia psiconeurológica de todo el personal de Kapustin Yar, monitoreo de ondas cerebrales durante el sueño y uso de psicotrópicos para inducir sueños dirigidos. Uno de los sujetos reclutados, el teniente Ivan Reznik, mostró una capacidad sin precedentes: podía entrar en sueños compartidos. Bajo control químico, Reznik fue inducido al estado de sueño profundo en una habitación directamente encima del nivel -5. Lo que describió después fue registrado en audio.
La sala no está vacía. No es una cápsula. Es una forma cerebral. No tiene sentido para nosotros porque no usamos ese tipo de tiempo. Ellos esperan. No llegaron. Los dejamos venir. Los invitamos. La geometría es una llave. Y ustedes ya la giraron. Reznik sufrió un paro respiratorio a los 2 días. Sus ondas cerebrales persistieron 37 minutos después de su muerte clínica. Ninguna grabación posterior mostró anomalías. Pero todos los que escucharon la cinta soñaron con la misma figura, un hombre sin cara, que camina sobre una estructura invertida, con pasos que no hacen ruido. 1985, bajo orden directa de un comité invisible, la base fue clausurada parcialmente. El nivel -5 fue enterrado bajo capas de boro fundido, y todo el personal afectado por trastornos de percepción fue trasladado a instalaciones mentales secretas cerca del lago Baikal. Sokolov fue dado de baja. Antes de desaparecer por completo, dejó una última anotación en su bitácora personal. La base no se construyó para defender. Se construyó para responder. La geometría, los patrones, el lenguaje, no eran para entender a los que vinieron. Eran para atraerlos de vuelta. Pero ¿qué pasa si los que responden no son los mismos que los que cayeron en 1947? 1991, la Unión Soviética colapsó, dejando tras de sí un mosaico de archivos sin custodio, instalaciones semi-abandonadas y secretos emparedados en concreto. Kapustin Yar, una vez epicentro de ambiciones armamentísticas y enigmas inconfesables, fue reducida administrativamente. Algunas secciones pasaron a manos de la nueva Federación Rusa. Otras fueron cerradas, sus accesos bloqueados con soldaduras gruesas y sellos sin nombre. El nivel -5, oficialmente, no existía. Pero incluso en el caos burocrático postsoviético, nadie se atrevió a desmontarlo. Los documentos más comprometidos fueron destruidos o transferidos. El resto, dispersado. Algunas páginas terminaron en manos privadas. Otras, en cajas olvidadas dentro de archivos polvorientos de Samara, Nizhny Novgorod y Moscú. Pocos sabían cómo unir las piezas. Pero unos cuantos ojos curiosos empezaron a ver el patrón. 2016, un canal de exploración urbana en YouTube, llamado Rust_Zone, comenzó a publicar vídeos de instalaciones militares abandonadas en Europa del Este. Los exploradores eran jóvenes, exsoldados rusos, estudiantes polacos, y un operador de drones ucraniano. En uno de sus especiales, afirmaban haber encontrado una entrada olvidada a una estructura subterránea en Znamensk, cerca del perímetro exterior de Kapustin Yar. Las autoridades no hicieron comentarios, pero el vídeo fue bajado a las pocas horas de su publicación. La cuenta fue eliminada. Sin embargo, fragmentos resubidos circularon en foros cerrados. Al llegar al túnel, notamos que el aire era diferente. No olía a humedad o moho, sino a metal caliente, aunque la temperatura era bajo cero. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no entendíamos. Había marcas de manos, pero las proporciones estaban mal. No humanas. No simétricas. Uno de los exploradores, conocido solo como Liosa, grabó su descenso por una escalera de caracol corroída. Al final del vídeo, la cámara giraba bruscamente hacia una figura en la distancia. Estática. Alta. Sin rostro. El vídeo se cortaba en negro, acompañado de un pitido sostenido.
2021, una filtración anónima en Reddit, firmada por alguien bajo el alias Vadim Alive, presentó una serie de documentos digitalizados que parecían ser parte del archivo Luz Fría. Entre ellos, un plano nunca visto del nivel -5, donde se detallaba una cámara central renombrada como el Corazón Cero. Uno de los comentarios decía: no es una base. Es un transmisor de forma. Y lo activaron en 1947. La señal nunca dejó de emitirse. Actualidad. En lo profundo del desierto ruso, al sur del Volga, una pareja de jóvenes húngaros, influencers de exploración urbana, desaparecieron tras ingresar a un edificio semienterrado al pie de un cerro artificial cerca de Kapustin Yar. Su última publicación fue una foto en blanco y negro, una puerta de acero oxidada, parcialmente abierta, con una frase escrita con pintura desvanecida. Aquí no empieza. Aquí retorna. Desde entonces, no se supo más de ellos. Esa misma noche, múltiples estaciones meteorológicas de la región registraron una alteración electromagnética sin precedentes. Las aves migratorias cambiaron de rumbo. Un grupo de soldados rusos en maniobras cercanas reportó alucinaciones visuales y auditivas. Uno de ellos escribió, antes de ser internado: el cielo no está arriba. Nosotros estamos dentro de su memoria. Y entonces, como en 1947, algo cruzó el cielo. No fue visto por radares, pero sí por los ojos de un pastor en Volgogrado. Describió un objeto alargado, como un cigarro encendido por dentro, pero sin fuego. Desapareció tras las colinas, justo donde la base olvidada duerme. Pero no todo lo enterrado permanece inerte.